Saludos amigos, soy su servidor, el profeta Javier Hermoso. Estamos desarrollando uno de mis libros, Implantando el Ministerio Profético, y esta es la primera clase que se llama Antecedentes. Voy a hablar de la profecía, que es una de las profesiones más antiguas de la humanidad. Casi siempre aparece vinculada con la religión en ese afán que el hombre ha tenido por conocer el devenir divino sobre sus vidas. ¿Qué le depara el destino? El hombre tiene esa interrogante, en esa búsqueda intrínseca de saber el camino que tomar, las decisiones mejores para que le vaya bien. Y ahí es donde aparece el profeta, el sabio, de acuerdo a las culturas, que va a fungir como un guía espiritual. En las culturas de la tierra, en todos los continentes, encontramos hombres que tienen una conexión con lo divino, ¿no? No es así en el caso de Israel, que es con una precisión del Dios vivo y verdadero. La profecía, repito, es una de las profesiones más antiguas, y el profeta va a fungir como el guía espiritual, el que orienta, el que da la palabra, el que tiene conocimiento, y por lo tanto aparece en la religión como alguien capaz de comunicar la voluntad divina. Desde la antigüedad, el pueblo mismo se acercaba al profeta. Los aristócratas, la clase dirigente social y política, y aún el mismo rey buscaban la guía de Dios. De ahí surge que la función de un profeta era la de proclamar, de ser un portavoz de Dios. Por eso en los antecedentes queremos plantear esto, que es algo que está desde el tiempo de la creación del mundo. Ya se menciona a Enoc, el séptimo desde Adán, como un profeta, y nuevamente en diversas culturas e idiomas se busca a alguien que tenga la capacidad de obtener una respuesta de parte del Eterno o de la divinidad a las plegarias que hacía el pueblo, ¿no? Así es como el profeta juega un papel muy importante. El conocimiento de la voluntad de Dios es algo que está en el corazón del hombre. El hombre siempre ha querido saber, y venían con el profeta de manera que tuvieran consejo para sus cosechas, para sus trabajos, para las victorias militares, y en el mayor de los éxitos, en la toma de las decisiones personales. Así que encontramos, sin lugar a dudas, ese papel importantísimo que tienen los profetas. Y en el Antiguo Testamento, donde está la Biblia, la palabra de Dios, los profetas juegan un papel muy importante, ¿no? Y después ahí se constituían como una necesidad a nivel nacional. En el propio Israel había profetas para la nación, y en el caso de la profecía bíblica incluso aparecen temas, versículos contundentes como: no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces, la transmisión de un mensaje que se tenía por oráculo o declaración solemne para la gloria de Dios, el Señor aparece como Elohim, como Adonai, como Yahweh. Y a partir de la salida del pueblo de Egipto, guiados por un profeta, usted lo conoce en las escrituras, en el Pentateuco, Moshe. Desde el libro de Éxodo aparece, y desde entonces ha habido una serie de profetas en diversos periodos que van a expresar la voluntad de Dios hacia el ser humano.
En el canon hebreo del Antiguo Testamento hay 39 libros. De esos 39, 18, prácticamente la mitad, son exclusivos de profecía. ¿No te parece eso importante? Sin duda se resalta la importancia que el Dios eterno le está confiriendo a algunos hombres de él que dejaron un legado de palabras, de instrucciones dirigidas para ese tiempo, pero tienen una trascendencia para todas las naciones en todas las edades. Y tienen revelaciones proféticas. La profecía se pasea en toda la Biblia, en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. Es como el profeta bíblico va a transmitir a través de la palabra hablada y después llega a consolidarse como una palabra escrita. La historia de los profetas es muy, muy especial. La podemos hablar y tengo un segundo libro que será en otro día que meditemos esto, pero el profeta va a hablar mediante parábolas, mediante alegorías, va a exhortar, incluso aparecen a veces monólogos. La función del profeta era proclamar, es decir, ser un portavoz. Y se usa mucho la expresión, así te dice el Señor. El profeta no hablaba de sí mismo, sino que era el portavoz de otro. Así te dice el Señor. La persona admirable del Creador del universo se manifiesta en la voz del profeta, entonces de esta manera aparece la profecía como una revelación de lo más puro para instrucción de la voluntad de Dios. Al tocar el tema bíblico, podemos hablar de estos profetas en un periodo de 1700 años. ¿Te imaginas? 1700 años de hombres de Dios expresando. Y vamos a tomar a Abraham. Abraham en el profeta en el año 2166 a.C. y llegamos consecutivamente hasta el último de los profetas veterotestamentarios, es decir, del Antiguo Pacto, Malaquías, allá en el 430. Después los teólogos dicen hay un silencio. Pero vamos a ver, cada periodo escrito en la Biblia en estos 1700 años tiene sus problemas propios, la guía necesaria de Dios que hay que resolverlos, cada contexto, sus inconvenientes, la sabiduría necesaria para la época, y así aparecen desde el tiempo de Abraham en el libro de Génesis y continúan por toda la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, encontramos el Éxodo en 1446 a.C. y Cristo Jesús es el profeta de profetas. Es el verbo que se hizo carne, Dios se hizo hombre a darle un mensaje contundente a la humanidad. Encontramos en el libro de Jueces, por ejemplo, allá en el 1375 ya mensajes específicos. El Antiguo Pacto, también conocido como Antiguo Testamento, tiene la historia de los profetas. Encontramos 39 libros, donde 17 son históricos. Hablan mucho de la historia de Israel y diversas ciencias también. 5 son determinados poéticos y 17 de ellos son proféticos. Proféticos, sí. Por eso es importante que conozcamos. En el doctorado que hice en teología y en los estudios que llegué a hacer en seminarios bíblicos, de repente me encuentro que en mis clases me decían que hay una división entre profetas mayores y profetas menores. Yo me pregunté, ¿a qué se debe que hay algunos mayores y algunos menores espiritualmente
La Biblia dice que no hay acepción de personas, pero empezaron a explicarme que es meramente asunto de la longitud del texto bíblico. Si escribieron muchos capítulos, serán mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y si escribieron pocos capítulos, 12 de ellos, bueno, son los menores, ¿no? Entonces, en sentido literario, pues es como a alguien se le ocurrió decir, ¿verdad? Pero la existencia de profecías, de oráculos, el hebreo los describe como Kadesha, ¿verdad? Como la historia de Judá y de Tamar en Génesis 38, o en 1 Samuel 9:9 es muy interesante este tema. Mira, dice la escritura en 1 Samuel que antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía: venid y vamos al vidente. ¿Entiende usted esto? ¿Cómo decían? Venid, vamos a consultar al vidente. Desde entonces al profeta se le llamaba vidente. Después el mundo y ya saben, todo este confusiones quiero decir, que el maligno hace, le pone a los falsos profetas, a los adivinos, charlatanes, gente de oráculos, como videntes, ¿no? Ahorita usted puede ir a una casa de espiritismo que no tiene nada que ver con el Dios viviente y verdadero, mucho menos con Jesucristo, y le dicen: vamos a consultar al vidente. Pero esa es una tergiversación de la palabra original. En la Biblia así se le decía antiguamente, pero después el hombre se encargó de cambiar las cosas. Bueno, vean ustedes, ahí está, 1 Samuel, me hago un ladito para que pueda usted leerlo. 1 Samuel 9:9, antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se llama vidente. En este sentido podemos decir que el profeta veía, era una persona de visión. Por eso en uno de mis libros decimos: el águila es símbolo del profeta, por la visión que tiene, ¿verdad? Tan alto que vuela y a 3 kilómetros puede ver un minúsculo animalito, ¿verdad? Bueno, es la visión. Regreso al texto y a la historia. Los profetas, al igual que los sacerdotes, eran representantes de Dios. Su tarea era hablar de parte de Dios, confrontaban al pueblo, confrontaban a los líderes con los mandatos, con las promesas y aún con las leyes de lo que Dios decía. Debido a esta posición, esta confrontación y la tendencia continua del pueblo de desobedecer a Dios, por lo general los profetas no eran muy populares, no eran muy bien vistos. Ahí tenemos a un Daniel en el foso de los leones y la gente no escuchaba sus mensajes, aunque ellos lo hacían con toda verdad, con toda justicia, fidelidad, con energía. Y esta confrontación, esta tendencia de desobedecer les causó muchas veces persecución. Hoy día aún muchos líderes cristianos, al igual que antaño, tratan de influir en las decisiones de Estado, y los hombres de Estado les consultan porque saben que hay una sabiduría divina en el corazón, en asuntos incluso sociales, políticos, bélicos, y el profeta tiene la capacidad de exhortar a las masas a seguir una vida moral. Así que debe descartarse la aparición del profeta bíblico como una necesidad solamente propia y sociológica del individuo que tenía un estado estático y soltaba palabras. No. El profeta está en comunión con Dios y es producto de esa relación, de ese llamado, ese llamamiento que él
con entusiasmo, con fervor, le da a la humanidad las palabras de lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, el profeta bíblico es un hombre del Espíritu Santo. Repito para que lo anotes. El profeta bíblico es un hombre del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, y por esa razón podemos decir Jesús. Jesús es un profeta. Jesús es la máxima expresión del Espíritu Santo en la tierra. Después de su bautismo, él fue lleno del Espíritu y empezó un ministerio que hoy día ha transformado a las naciones. Hoy día hay avivamientos en muchas universidades, iglesias, en muchas vidas. ¿Por qué? Porque el profeta, y en nuestro caso de nuestro amadísimo Señor Jesucristo, todos los profetas van a tener un elevado carácter moral. Y si no tuvieran un elevado carácter moral, serían falsos profetas. Así que, de conformidad a la enseñanza bíblica, hay una garantía en el profetismo de realizar la voluntad de Dios. Te doy muchas gracias por tu atención en esta Escuela de Profetas Cima de Águilas. Y bueno, dale like, inscríbete en el canal y llámame. Soy tu amigo para consultar. El Señor te bendiga. Shalom, shalom, shalom.